Del libre albedrío. Como tal, el tema del libre albedrío es un tema que no hay un buen entendimiento en cuestión a esto. Este documento, de hecho la Confesión de Fe de Londres, a mi parecer, es carente en esta sección del libre albedrío. Mucho más hay acerca de este tema. Ahora, no pienso quedarme aquí semanas y semanas y semanas estudiando este tema del libre albedrío. Lo más seguro es que lo vayamos a ver en 15 días, el día de hoy y la próxima semana. Nos vamos a enfocar mayormente en lo que viene dentro de la Confesión Bautista de Fe. Si ustedes tienen preguntas adicionales tocante al libre albedrío, muy bien lo podemos ver posteriormente. Pero en esta serie estamos viendo únicamente lo que viene dentro de la confesión como tal. Ahora, sí necesito la ayuda de ustedes porque vamos a ver la gran mayoría de estos versículos. No los vamos a ver todos, pero sí vamos a ver la gran mayoría y necesito que ustedes me apoyen, que se paren, que lo lean claro y fuerte, para poder que todos escuchemos el versículo. Muy bien, entonces, hablando acerca del libre albedrío, definitivamente hay dos aspectos principales. Uno es el libre albedrío con respecto a la salvación, que eso es lo que el documento contiene. Libre albedrío con respecto a la salvación. La otra parte del libre albedrío tiene que ver con el predeterminismo, y eso es otra sección completamente. Para entender libre albedrío en cuestión a predeterminismo, necesitamos estudiar la soberanía de Dios, lo cual es un tema enorme, y no lo vamos a estar tocando eso. Si queremos ver la soberanía de Dios tocante al libre albedrío y el predeterminismo, eso otra vez es un tema gigantesco que no vamos a estar abarcando en esta sección del libre albedrío. Esta sección únicamente es tocante a la salvación. Tampoco, aunque sí lo menciona, tampoco habla acerca del libre albedrío en cuestión a nuestra vida cotidiana diaria. ¿Okay? Nada más está hablando acerca del libre albedrío tocante a la salvación. ¿Okay? Eso es lo que vamos a estar estudiando. Como tal, el libre albedrío es hecho, antes de empezar con el documento, el libre albedrío es hecho simplemente para escoger hacer el bien o escoger hacer el mal. A grandes rasgos, eso es el libre albedrío. No es el hecho de que tú puedas ir al supermercado y decidir qué tipo de jitomate te conviene más, si jitomate bola o jitomate saladet. ¿Sí? Porque ahí tú tienes libre albedrío de escoger. Entonces tú vas al supermercado, o si tú te vas a comprar una camisa y dices, ¿qué camisa quiero? ¿La quiero verde o la quiero negra? Eso también es libre albedrío dentro de nuestra vida cotidiana. No vamos a hablar del tema del libre albedrío en cuestión a nuestra vida cotidiana. Únicamente vamos a hablar, y otra vez especifico, de cuestiones de libre albedrío tocante a la salvación. ¿Okay? Ahora, una cosa que sí tenemos que entender. Si nosotros en esta iglesia somos dispensacionalistas, y si nosotros observamos las dispensaciones, todas las dispensaciones vemos que nadie puede hacer el bien. Nadie escoge nunca hacer el bien. Otra vez, nadie escoge nunca, jamás, hacer el bien. ¿Okay? Observemos. En la dispensación de la inocencia, tenían que, dos cosas, o le crees a Satanás o le crees a Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Creyeron a Satanás. Es decir,
Ellos tenían toda la posibilidad porque eran hechos perfectos, pero aún así eran inestables y le creyeron a Satanás. Después, la siguiente que fue la dispensación de la conciencia. Y ellos no pudieron tener una buena conciencia que agradara a Dios. Su conciencia los llevó a hacer el mal siempre, a tal grado en que la conciencia de ellos los llevó a un diluvio mundial. Entonces, si a alguien se le da la oportunidad de escoger entre el bien y el mal, van a escoger el mal siempre. Entonces, en la dispensación de la inocencia no pudieron agradar a Dios. En la siguiente, la dispensación de la conciencia, no pudieron agradar a Dios. Y posteriormente a ese vino la dispensación del gobierno humano. Y tampoco pudieron gobernarse para traer honra y gloria a Dios. Todo lo que escogieron fue el mal. Y Dios tuvo que terminar esa dispensación con la confusión de lenguas. Entonces, en la primera dispensación se escogió el mal. En la segunda dispensación se escogió el mal. En la tercera dispensación se escogió el mal. Libre albedrío no estaba funcionando, ¿verdad? Y después dicen, ok, dice Dios, bueno, entonces voy a darle a mi pueblo escogido Israel. Leyes. Les voy a dar el decálogo para que ellos puedan ver estas leyes y las puedan cumplir. Que Dios de antemano sabía que no lo iban a cumplir de todos modos. ¿Y qué fue lo que sucedió con el pueblo escogido de Dios cuando se les dieron reglas escritas perfectas para que les guiara? Pues también fracasaron rotundamente. Entonces escogieron el mal y se fueron tras los ídolos en vez de irse tras Dios. Entonces, en la primera dispensación hubo fracaso del libre albedrío. En la segunda dispensación, el la conciencia, hubo fracaso del libre albedrío. En el del gobierno humano hubo fracaso por parte del libre albedrío. En el de la ley hubo fracaso por medio del libre albedrío. El libre albedrío no te justifica y el libre albedrío no puedes hacer nada con la cuestión. El libre albedrío te va a llevar al mal siempre, no te va a llevar a lo bueno, no te lleva a escoger a Cristo. Entonces, habiendo comprendido eso, hubo una diferencia cuando llegó la dispensación de la gracia, o la dispensación de la iglesia, para ser precisos. ¿Qué nos distingue de todas las otras dispensaciones? Pues nos distingue el Espíritu Santo que mora en los corazones de cada miembro de la iglesia. Previo a la edad de la iglesia, el Espíritu Santo no moraba en los corazones de los creyentes. ¿Sí? Venía y descendía y posaba sobre ellos un tiempo para llevar a cabo su voluntad y después se iba de sobre ellos. Entonces, ningún creyente previo al día del Pentecostés tenía la permanencia del Espíritu Santo. Eso es lo que distingue la iglesia, la permanencia del Espíritu Santo. Ahora, entendiendo esto, eso significa que Dios a la iglesia nos dio la posibilidad, y específicamente a la iglesia nada más, de poder, por medio del Espíritu Santo, decidir hacer el bien. Pero no es por nosotros, sino si hay algo de bien en mí, es por el Espíritu Santo que mora en mí, y por medio de Él yo tengo la posibilidad de hacer buenas decisiones dentro del libre albedrío por aquel que me guía y vive en mí. Pero esto no era cierto para todas las otras dispensaciones, puesto que el Espíritu Santo no moraba de forma permanente. Entonces Dios a la iglesia nos dio una oportunidad muy distinta a la que le dio a todos los otros creyentes de todos los tiempos antes y de todas las dispensaciones también futuras. Pero nuevamente, el libre albedrío como tal no es para la salvación, ni cercas. Entonces,
Vamos a estudiar este primero. Dice, Dios ha dotado la voluntad. No hemos orado, ¿verdad? Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque nos ha permitido estar aquí juntos como hermanos, aprendiendo acerca de estas cuestiones doctrinales. Gracias, Señor, porque podemos utilizar su palabra para corroborar lo que estamos estudiando. Porque de no ser así, Señor, pues todo lo que hacemos, todas nuestras palabras no tendrían validez. Necesitamos la verdad de su palabra para corroborar lo que estamos diciendo. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Muy bien. Entonces dice, del libre albedrío, Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia. Así es. Entonces, esto es cierto. Dios nos ha dotado con la capacidad de tener elección propia. Yo puedo elegir si quiero la camisa negra, si quiero la camisa azul, si quiero la camisa verde. ¿Ok? Yo puedo ir a un lugar y puedo decir, me gusta esa televisión, me conviene, compro esa tele, me gusta ese vehículo, me gusta más ese carro, mucho más que el otro y conviene más, entonces me voy a comprar este. Entonces, Dios nos ha capacitado con el don, dice, es un don de poder elegir por mi propia cuenta. Dice que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. En otras palabras, no es que mis decisiones de elección sean buenas o malas necesariamente, como escoger una camisa, pues en realidad ¿qué importa si es verde o si es azul? Escoger si es verde o si es azul no es una cuestión de pecado, ni es bueno ni es malo. Escoger un carro o un vehículo como tal no es un asunto ni malo ni bueno. ¿Sí? ¿Mande? Una Ford. Bueno, si es una Ford, entonces eres pecador. Ok, muy bien. Entonces, tengo una elección de escoger cosas que no es ni bueno ni malo, es completamente neutral, no determina el bien o el mal, y eso es parte de la naturaleza humana. Entonces, ciertamente, Dios nos dio la capacidad de poder tomar decisiones. Otra vez, no estamos y no vamos a hablar del predeterminismo y de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Ese es otro estudio. Ahorita estamos hablando de libre albedrío únicamente, tocante a la salvación, y para allá vamos. Entonces, alguien lea por favor Mateo 17:12. Mateo 17:12. ¿Quién lo tiene? Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de él. ¿Ok? Entonces ahí claramente en Mateo vemos que vino Elías y hicieron lo que quisieron con él. Él vino a traer la verdad y ellos en su libre albedrío escogieron espiritualmente asesinar a Elías. Y dice, y a Cristo Jesús, Él va a padecer lo mismo, lo van a rechazar. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino nuestro Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, y ellos dijeron, no te creemos. Al igual que Adán y Eva, no le creyeron. En todas las dispensaciones no le creyeron. Ninguna dispensación le creyó. Y en su naturaleza escogen siempre hacer el mal. Asesinaron a Elías, asesinaron a nuestro Señor Jesucristo cuando ellos trajeron la verdad de la palabra. Porque en tu naturaleza caída únicamente vas a escoger el mal, no puedes escoger el bien. Okay. Vamos a continuar. El siguiente, Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado, como de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces eres atraído y seducido por tu propia concupiscencia, es decir, el pecado que ya está en ti. Eres atraído por el pecado que ya está en ti, por tu propia concupiscencia. Y eres tentado por ti mismo, por lo que ya está en tu corazón. Fíjense que eso es algo muy interesante. Yo he escuchado a muchas personas que son de la opinión de que Satanás aquí está tentándome. Satanás aquí está y Satanás me está hablando en el oído. Ve y roba acá y haz eso y emborráchate o yo qué sé. Y mucha gente piensa que tiene aquí el demonio hablándoles. No, dice claramente ahí en Santiago que es por tu
propia concupiscencia. No es que Satanás está ahí o algún demonio susurrándote en el oído. Tú pecas porque ya está en ti. Es parte de tu naturaleza. Tú vas a escoger lo malo. Tú no vas a escoger el bien. Si caes es por la concupiscencia que ya es existente en tu persona. Desde que naciste. Vamos a ver el siguiente. Bueno, no, el de Deuteronomio 30, 19. No. Vamos al siguiente. Dice, el hombre en su estado de... Ahora, observen la palabra inocencia. ¿Sí? El hombre en su estado de inocencia. Entonces, no estamos hablando de la actualidad, ni tampoco estamos hablando de un tiempo futuro. Estamos hablando de la dispensación de inocencia. Es decir, previo a la caída de Adán y Eva. ¿Okay? Previo a la caída de Adán y Eva. Ese es el único momento de inocencia que hubo en la humanidad. Y duró muy poco ese tiempo de inocencia y perfección sin pecado. Entonces dice, el hombre en su estado de inocencia, nosotros aquí nunca hemos conocido eso. ¿Sí? Únicamente Adán y Eva. Dice, tenían libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Dios los hizo a ellos rectos y perfectos. Eso es lo que dice Eclesiastés 7:29, que alguien lea Eclesiastés 7:29, ¿quién lo tiene? 7:29. Aquí solamente estoy hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron perversiones. Ok, Dios los hizo rectos, los hizo perfectos, los hizo inocentes, y dentro de su inocencia, sin haber conocido el pecado, decidieron creerle a Satanás antes que a Dios. Es decir, de todos modos escogieron hacer el mal dentro de su libre albedrío. Nunca habían pecado. Adán y Eva nunca habían pecado. Eran perfectos, más vulnerables. Nada más tenían una cosa: o le crees a Dios o le crees a Satanás. Es todo. Y en su libre albedrío, aunque jamás habían escogido el mal ni habían pecado, escogieron el mal. El punto de todo esto que estamos viendo es: el hombre en su libre albedrío no va a buscar la salvación, no va a buscar el bien, no va a buscar a aquel quien le pueda redimir. Vas a escoger el mal siempre. ¿Okay? Vamos a ver, bueno, obviamente el de Génesis 3:6, si alguien lo quiere leer está bien. Génesis 3:6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sí, entonces ella tuvo que ver el fruto, decir, pues se ve muy bien, codiciar el fruto, ver que su color y su aroma estuvo bien. Entonces ella estaba básicamente haciendo la decisión, estaba ella de compras. ¿Compro jitomate saladet o compro jitomate bola? Y ella tomó una decisión, la decisión errada, porque ella bien sabía lo que Dios había dicho tocante a el árbol. Gracias. Ella ya sabía muy bien lo que nuestro Señor Dios había dicho tocante al árbol. Entonces ella escogió no obedecer y escogió la fruta que se veía bien. Su libre albedrío la llevó a la caída del hombre. Muy bien, punto número 3, y si ustedes observan, estamos ahí llenos de versículos, y estos aquí vamos a terminar de verlos hoy, y hasta ahí vamos a llegar el día de hoy en nuestro estudio, en este punto número 3. En total hay 5 puntos en esta sección del libre albedrío. Hoy vamos a ver 3, los siguientes 2 los veremos la próxima semana, y voy a agregar otro.
Entonces voy a agregar un tercer punto para la siguiente semana. Entonces, punto número 3 dice, el hombre por su caída. Entonces ya no estamos hablando del tiempo de la inocencia, como en el punto número 2. Ahora, observen las palabras. Este punto es después de la caída, posterior a la caída. Dice, el hombre ahora por su caída, en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. Si ustedes observaron el anterior, dice, el hombre durante su tiempo de inocencia tenía el deseo y quería agradar a Dios. Pero después de la caída, esto es absolutamente imposible. No lo vas a hacer, no puedes hacerlo. Si fue difícil para Adán y Eva antes de la caída y eran vulnerables, entonces ahora después de la caída es completamente imposible. No puedes entonces querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. No puedes. Y observen lo que dice, que acompaña a la salvación. En otras palabras, Dios de todos modos nos ha permitido, después de la caída, tener decisión. Puedo tener decisión después de la caída del hombre, siguió eso. Pero mi decisión ya no es para nada que tenga que ver con la salvación. Es decir, yo todavía puedo escoger qué color de camisa quiero. Dios no me quitó la capacidad de escoger. Dios no me quitó la capacidad de decidir y hacer una toma de decisión. Sin embargo, mi decisión o mi capacidad de decidir o elegir, dice, ya no es, o ya no tengo la capacidad de escoger el bien espiritual que acompañe a la salvación. Es decir, no puedo decidir que exista una fe salvífica en mí. Es decir, que yo no puedo decidir realmente venir al arrepentimiento por mí mismo. Es decir, que yo no puedo ser receptor de la gracia por voluntad propia. No hay absolutamente nada en cuestión a la salvación. Si yo quiero que Dios me impute sobre mí su salvación y que me dé de su justicia, dice la Biblia claramente que no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia, dice Romanos. Entonces, el punto es, tú no tienes la decisión para salvación. Tu libre albedrío no te lleva a la decisión de salvación de ninguna forma que acompañe a la salvación. No tienes la capacidad para querer hacerlo. ¿Okay? Por consiguiente, dice, como hombre natural, que está enteramente, o sea, cuando se refiere a hombre natural, es decir, el hombre únicamente con la naturaleza caída, la naturaleza vieja, una persona que no tiene la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Es decir, una persona que no ha nacido de nuevo. Únicamente el que ha nacido de nuevo, el que ha tenido dos nacimientos, el que ha sido receptor de la gracia, únicamente esta persona tiene dos naturalezas. El que no tiene las dos naturalezas es bíblicamente conocido simplemente como el hombre natural. Entonces, cuando dice como hombre natural, es decir, el hombre con un solo nacimiento y no dos, que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. En otras palabras, no hay absolutamente nada que el hombre natural, el hombre caído, el hombre con un solo nacimiento, es imposible que él haga algo para convertirse al cristianismo, para convertirse a los pies de Cristo. No puede en sí mismo hacerlo, porque el hombre natural nunca escoge el bien. La vieja naturaleza
únicamente escoge el mal. Por lo tanto, un hombre caído no puede escoger a Cristo porque no tiene la capacidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque en sí mismo no puede. Tiene que tener la intervención del Espíritu Santo para cultivar la tierra, que es su corazón, para que cuando la semilla del Evangelio quede depositado, el Espíritu convenza de pecado, de juicio y de justicia, y los traiga al arrepentimiento y los traiga a Cristo Jesús por gracia, por medio de la fe, cuando Él activa la fe salvífica. No tiene nada que ver contigo. Entonces, por lo tanto, una persona no puede salvarse por sus propias fuerzas porque él decide, yo voy a aceptar hoy la gracia, yo hoy voy a recibirlo. Tú no puedes por tu propia decisión. Y si llegas a ese entendimiento, eso es porque el Espíritu Santo te llevó a ser salvo. Si tú estás aquí hoy, es porque el Espíritu Santo labró la tierra de tu corazón y la semilla cayó en buena tierra. Pero eso no es porque tú lo hayas decidido, sino porque Él te llevó a Cristo. ¿Okay? Y estos versículos, que son un montón, son muy interesantes. Vamos a ver varios. Romanos 6. Perdón. Espero que no es COVID. Ok. Romanos 6, 16 y 20, por favor. Romanos 6, 16 y 20. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ok, y el 20, por favor. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Fíjense, ese versículo es tremendo, el versículo 20. ¿Qué es lo que dijo otra vez, hermano? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. En otras palabras, no hay forma de que tú hubieses podido tener justicia. ¿Por qué? Porque eran esclavos al pecado. Es decir, en la vieja naturaleza no podían tener justicia. La vieja naturaleza no te lleva a la justicia. Es imposible. Entonces, mientras éramos esclavos del pecado, es decir, previo a la salvación, como hombres naturales, no había forma de que yo tuviera justicia. Fue únicamente por la justicia de Cristo Jesús y su decisión de concederme la salvación y que su Espíritu Santo actuara en mí. Porque en mi vieja naturaleza no hay justicia, soy libre de justicia, siendo esclavo o hombre natural. Ok, vamos a ver el siguiente, Juan 8, creo que es que había uno que no quería leer. A ver, alguien lea Juan 8, 31 al 34, vamos a ver ese. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No, ese no es el que estaba buscando. Sí, ese es el que me quería brincar. Vámonos a Efesios 2.1. ¿Alguien tiene Efesios 2.1, por favor? Y el otro, el de 2 de Corintios 3, 14 y 4, 3 y 4 son tremendos. Ok, vamos a verlo. ¿Quién tiene el primero, el de Efesios 2.1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ok, Él me dio vida porque yo estaba muerto a mis delitos y pecados. Y un muerto no puede tomar una decisión de vida. Otra vez, un muerto no puede tomar una decisión de vida. Si yo estaba sin Cristo, entonces yo estaba muerto. Un muerto no puede tomar decisiones de vida. Otra vez. Entonces, Él os dio vida a vosotros cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Fue porque Él quiso darme vida. Porque yo como muerto no puedo decidir vivir. Un muerto no puede revivir.
El que tiene poder sobre la muerte y la vida es Cristo Jesús. Y Él entonces decidió darnos a nosotros vida cuando nosotros estábamos muertos. Entonces la decisión de la salvación es suya. Él decidió darme vida. Un muerto no puede decidir vivir. Ok, vamos al siguiente. 2 de Corintios 3:14 y luego 2 de Corintios 4:3 y 4 son tremendos. Vamos a verlo. ¿Quién lo tiene? Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ok. Fíjense lo que está diciendo. Cristo quita el velo de la incredulidad. Aquí obviamente está hablando de los israelitas, quien dice que tuvieron un velo. Entonces, aunque ellos tenían el Antiguo Testamento, aunque ellos tenían la palabra de Dios escrito, aunque ellos tenían todos los profetas, aunque ellos tenían todos los pactos que Dios hizo con ellos, el velo no se les quitó. El velo se les mantuvo puesto a propósito. Es Cristo quien quita el velo para que sean salvos. Tú no puedes ser salvo por ti mismo. Eres ciego si estás en tu vieja naturaleza. No puedes ver. Estás cegado a propósito. Y para que veas, Cristo es quien tiene que quitarlo. ¿Okay? Él quita el velo de tus ojos para que veas y entiendas. Y obviamente esto es por medio de la obra del Espíritu Santo. Otra vez, quien ilumina al pecador incrédulo y lo hace ver la realidad de la palabra de Dios y del Evangelio y mueve su corazón para la salvación y se quita el vendaje de los ojos de esa manera para la salvación. Pero una persona que no está siendo intervenida por el Espíritu Santo no puede ver, tiene el velo puesto como los judíos a propósito. Y los siguientes versículos 4, 3 y 4 nos dice quién pone el velo. Alguien léalo, por favor. ¿Quién pone el velo? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubiertas, los cuales el Dios del siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿quién dice que los ha cegado? Es Satanás. Satanás es quien los tiene. ¿Pero por qué? Porque nuestro Señor Dios utiliza a Satanás. Recuerden, Satanás no hace lo que él quiere, cuando quiere, como quiere, porque su regalada gana se le pega. No. Muchos creen eso. Pero Satanás actúa conforme lo que Dios quiere y lo que Dios permite que suceda. ¿Okay? En otras palabras, a propósito, Dios utiliza a Satanás para mantener los ojos de las personas cegadas. Y si es la voluntad de Dios para que estas personas sean salvas, el Espíritu Santo obra, interactúa con el corazón del individuo y Cristo quita el velo para que ellos sean salvos. Porque por ellos mismos no pueden serlo. La salvación es de Dios enteramente, bajo el tiempo de Dios. Entonces, una persona que está cegada espiritualmente hoy, en 15 días muy posiblemente puede ser salvo. Pero depende enteramente de Dios y el trabajo que Él está haciendo en el corazón de ese individuo. Entonces, cuando una persona rechaza el Evangelio de Cristo Jesús, no significa que ahí terminó su oportunidad de ser salvo, no. Porque el tiempo de Dios puede ser diferente y es diferente para la salvación a toda persona, depende de Él. Muy bien, vamos a ver el siguiente versículo. Bueno, el otro, el de Romanos 7, 18.
Y Romanos 8:7. ¿Qué dicen esos? Romanos 7:18 y Romanos 8:7. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Ok? En mí no mora el bien. Ok, en otras palabras, en mi carne, en mi naturaleza humana, en mi naturaleza vieja, no hay nada de bien. Por lo tanto, mi vieja naturaleza no puede escoger el bien porque no hay nada de bien ahí. En tu vieja naturaleza no vas a escoger a Dios. Si llegaste al conocimiento de Dios, fue porque Dios así lo quiso, quitarte la venda de los ojos por medio del Espíritu Santo. Y la venda se te puso ahí porque Dios quiso por obra de Satanás. Porque Dios así quiso. Muy interesante todo eso. Ok. Vamos a continuar. El de 8.7, ¿qué dice el 8.7? Por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. En otras palabras, en tu vieja naturaleza no te puedes someter a la ley, no puedes, es imposible someterte a la ley. ¿Por qué? Porque en ti no hay justicia, en tu vieja naturaleza no hay justicia. No puede tu vieja naturaleza escoger el bien jamás. Y otra vez, si has llegado al conocimiento del bien que es Cristo Jesús, es porque Él bien quiso. Vamos a continuar. El siguiente. 1 Corintios 2.14. Hay muchísimos, pero en 1 Corintios 2.14, ¿qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, una persona que es inconversa no puede comprender la palabra de Dios, no puede discernirla, no lo puede discernir espiritualmente. Es imposible que lo entiendan. La única forma que pueden comprenderlo o discernirlo es si el Espíritu Santo interviene en sus corazones para la salvación. Y únicamente así es que ellos pueden comprender la palabra. Entonces, si ellos la leen siendo personas inconversas, nunca la van a entender. Por lo menos la salvación, no, cegados. Déjenme decirles, hay muchas personas sumamente inteligentes, nada tontas, gente muy, muy académica, gente muy preparada, y no entienden la gracia. No es que sean unos tontos ignorantes, no. Simplemente Dios los ha mantenido cegados al entendimiento de la salvación, la cual ellos no van a poder adquirir por ellos mismos. Y si algún día llegan a comprenderlo, nuevamente es porque Dios tuvo misericordia de ellos. Entonces, esto no tiene nada que ver, que tú entiendas escritura o no tiene que ver con tu nivel académico. Tiene que ver con una ceguera espiritual que Dios ha puesto. Y solo Dios puede quitar. Vamos a continuar. Vamos a ver otro. Los de Mateo. No, vamos a ver. Bueno, ahí en Juan hay un montón. Vamos a ver de Juan 5:40 y luego Juan 6:37, 39, 40 y 44, todos esos. Okay. Juan 5:40, ¿qué dice? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cómo? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren. ¿Por qué? Están cegados. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué? Porque la salvación depende de Él bajo su tiempo. Y una persona en su naturaleza humana caída no va a escoger a Dios. ¿Okay? El que sigue, Juan 6, 37, 39, 40, 40, son un montón. ¿Quién los tiene para que los lea?
Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Entonces, si tú has llegado al conocimiento de Cristo Jesús, es porque Dios Padre así bien le plació. Si llegas a Cristo Jesús, es porque el Padre te llevó a Cristo Jesús y no eres desechado. No es porque tú hayas ido por tu cuenta. Si tú fuiste, es porque Dios Padre te llevó. Entonces, ¿libre albedrío para la salvación? No. Continúe, por favor, hermano, el que sigue. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Wow. Esta es la voluntad del Padre, el que crea en mí. Pero ¿quién va a creer? Nadie lo escoge. Pues si lo escogen es porque el Padre te llevó por medio del Espíritu Santo. Esto es redundante, pero quiero que lo entiendan muy bien. Continúa, por favor, hermano. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ok? Nadie puede llegar al Hijo a menos de que el Padre no lo lleve. Entonces, la salvación es por Dios. Si tú llegaste a Cristo, es porque Dios Padre te llevó por medio de la intervención del Espíritu Santo, no de ti. No fue tu fe salvífica, no fue tu arrepentimiento, no es tu gracia. Tú no fuiste por curioso, tú fuiste porque te llevaron. En ti mismo no hubieses acudido, porque ciertamente dice la palabra de Dios, nadie busca a Dios. Ahora voy a hacer una pequeña paso aquí, antes de continuar. Hay un grupo de personas que creen que porque los cristianos aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón y que la decisión es mía, entonces eso significa que hay algo de bueno en el hombre. Eso es lo que dicen. Si tú escogiste a Cristo como tu único y propio Salvador y tú decidiste ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo, ser hijo suyo, y tú dices, yo quiero ser salvo, Señor, entra en mi corazón, como tú lo decidiste, entonces, hay gente que piensa eso, hay algo de bueno en el ser humano. Nosotros tuvimos un maestro en el Instituto Bíblico una vez que enseñaba eso, y le pedimos su renuncia, porque ciertamente la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si hay algo de bueno en el hombre que me llevó a la salvación por medio de mi decisión, entonces la Biblia está mintiendo. Porque la Biblia dice claramente que no hay justo ni aun uno. Hay depravación total. Depravación total. No hay nada bueno en mí. Okay. Muy bien, vamos a ver el siguiente, hermano, léalo. Porque lo tenga. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿No era? ¿Cuál era el 45? 45. Ahora, perdón, es 45. Ajá. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. La salvación es, otra vez, clarísimo, por Dios. Si llegaste a Cristo Jesús, fue por Dios, por su plena y pura misericordia. Ok. Vamos a continuar entonces, ya casi terminamos con esta sección. Vamos a leer el de Romanos 9, 16 al 18, por favor. 9, 16 al 18.
Y vamos a ver el último, el de Efesios 2. No, ese ya lo conocemos. Filipenses 1:29. Pero vamos a empezar con Romanos 9, 16 al 18. ¿Quién lo tiene? Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mí mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Ok. Es decir, la salvación depende únicamente de la misericordia de Dios, no depende del que quiera ser salvo. Y no depende del que quiera ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Y Él endurece a quien quiere endurecer y da y otorga la salvación a quien Él quiera otorgarla. Es clarísimo. Y de hecho, si hablamos de predestinación en cuestión al libre albedrío, lo que viene siendo Romanos 7, Romanos 8, Romanos 9, Romanos 10, toda esa sección habla de eso, todos esos capítulos, y son tremendos. La salvación ciertamente es suya. Yo no escojo ser salvo. Él me llamó por su misericordia, por su única voluntad. No tuvo nada que ver conmigo, sino con Él. Si yo decidí por mí mismo, entonces la Biblia se equivocó, porque eso significa que habría algo bueno en mí y que la Biblia es una mentira. Pero la Biblia dice claramente que no depende de mí, no es de mi voluntad, nadie viene a Cristo a menos de que el Padre no lo trajere por medio del Espíritu Santo, quien me trae al arrepentimiento. Por último, Filipenses 1:29, y aquí la vamos a dejar nuestro estudio del libre albedrío tocante a la salvación. Filipenses 1:29. Porque vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¡Wow! Entonces, soy llevado a creer a Cristo y soy llevado a padecer por Él. No es algo que yo haya escogido, es algo que Él preparó de antemano para mí. Porque ciertamente Él nos escogió a los que somos salvos desde antes de la fundación del mundo. La salvación es por Él, para Él, por amor a sí mismo, para la honra y gloria de su nombre, y no es de ninguna forma o manera jactancia mía. Por lo tanto, si la decisión de la salvación fue mía, entonces tendría de qué jactarme. Pero la salvación no depende de mí en ninguna manera. El libre albedrío no te lleva a la salvación. Tu libre albedrío en tu vieja naturaleza única y exclusivamente te puede llevar a hacer el mal. Espero que hayan comprendido entonces que no hay libre albedrío tocante a la salvación. Y aunque sí hay libre albedrío tocante a nuestra vida cotidiana, ese es otro tema que no vamos a discutir en esta ocasión. ¿Okay? Vamos a terminar entonces en oración y espero que haya sido de bendición para ustedes este tema, y hermanos, que salgan de aquí edificados y agradecidos porque son escogidos de Dios. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha llamado a ser salvos. Gracias, Señor, porque por medio de su Espíritu Santo usted obró en esta tierra y la hizo tierra buena, Señor, para que alguien pasara un día plantando la semilla del Evangelio, para que nosotros pudiésemos aprender y ser iluminados por su Espíritu Santo, siendo convencidos de pecado, de justicia y de juicio, trayéndonos arrepentimiento y poniendo en acción esa fe salvífica que Él nos ha dado. Gracias, Señor, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque la salvación depende enteramente suya y no es algo por lo cual nosotros debemos de jactarnos, porque nosotros mismos no podemos. Gracias, Señor, por todo, por su salvación,
por su Hijo Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz, por lo que está haciendo hoy como sumo sacerdote, defendiéndonos, Señor, ante las acusaciones de Satanás. Gracias, Señor, por su perdón. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Rey. Amén.